día de bendición, día de regocijo, de esperanza en Dios, dándole la gloria, dándole la honra desde este hermoso lugar, Bellavista Estéreo, una emisora que está en el 103.6 FM, inspiración de Dios para las naciones, para que la palabra llegue a tu vida y puedas cambiar la actitud quizás que llevas que no le agrada al Señor. Bendecimos tu vida, la vida de los pastores, líderes, amigos, que Dios siempre los tiene en cuenta. Dios quiere que disponga tu corazón para que le sirvas y endereces tu caminar. Bendecimos a nuestro hermano Antonio Busto, a nuestra congregación, la Iglesia Boston Central, nuestros pastores y cada hermanito que allí está buscando la presencia de Dios cada día. Y tú que estás en tu hogar o en el vehículo o en la oficina, presta el tiempo para que escuche palabra de Dios, porque es necesario en estos tiempos difíciles, en los días malos, días de confusión, de temblores, de hambre, de pestes, momentos duros, y necesario hacer una reflexión y poder detenernos a escuchar la voz de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Él. Padre, te doy gracias en este día hermoso. Gracias porque nuestro altar tiene que estar encendido, Señor. Te doy gloria y te doy honra por el bien que has traído a nuestras vidas. Pongo tu palabra en tus manos, Señor, para poder ser edificados, consolados, exhortados, Señor, para que tú nos corrijas de lo que no te agrada en nuestras vidas. Rompe las cadenas que nos atan, llévate toda opresión, toda pereza, sueño, fatiga, todo lo que el enemigo quiera poner, Dios, para que tu palabra no corra y que los que están allí en sintonía, Padre, reciban el maná del cielo, la palabra de esperanza, palabra que nos sirve para cambiar nuestra mente, y todo el mal salga del corazón, lo que a Dios no le agrade. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras, una palabra que la encontramos en el libro de los Hechos, un libro que cuenta todas las cosas que la iglesia del Señor, después de la resurrección de Cristo, tuvieron que estar unidos para disponer a que Dios los había llamado y poder ellos esparcir la palabra del Señor. Y vamos a tocar aquí el primer discurso que tuvo Pedro a la iglesia del Señor, porque ahí se iba a ver ese fruto bueno, agradable, todo lo que el maestro les había enseñado, porque ya él no estaba con ellos, ya él había subido al Padre, pero tenían al Espíritu Santo que los guiaba, y esto en este tiempo es lo que nos ayuda en esta tierra. Mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, somos más que vencedores, y ellos contaban con que el Espíritu Santo había llenado sus vidas. Allí en el libro de los Hechos 2, vamos a hablar aquí en el 11 en adelante. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Fíjese que la venida del Espíritu Santo fue algo hermoso en medio de los discípulos, y la crítica de muchos hombres que al escucharlos hablar en otras lenguas no entendían.
pensaban que estaban locos, que estaban ebrios, pero en sí su razón natural no les daba para pensar que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y por lo tanto hablaban en otras lenguas. Y allí se levanta Pedro para iniciar su discurso en medio de la necesidad que estaba allí en ese momento. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Se levantó para hablarle al pueblo de Dios, a los judíos de ese tiempo. En estos tiempos se tienen que levantar hombres y mujeres para hablarle al pueblo, porque vemos en estos tiempos que hay mucho pueblo distraído, escarriado, que no cumple con el mandato de Dios. Se puede leer palabra, se puede congregarse, pero si no obedecemos los mandatos de Dios tal y cual como están escritos en su palabra, hemos perdido el tiempo. Mucho pueblo que está todavía en dos aguas, pueblo que está en pecado, y es necesario que se levante, es necesario que tú te despojes de ese viejo hombre y puedas alcanzar la salvación, porque la tienes en riesgo. Aquí está Pedro levantado como ese varón que Dios preparó para que su ministerio creciera, un hombre que quizás no tenía la mejor elocuencia para hablar, no sabía de letra, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos embestidos y sale palabra de Dios. Un hombre, una mujer que se aparte para Dios, imparte donde quiera que el Señor lo lleve. Y dice aquí: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, el pensar de estos hombres era que ellos estaban ebrios, que estaban bajo alcohol, quizás pensaron bajo drogas, cualquier alucinógeno, pero Pedro aquí les aclara que ellos no estaban ebrios, que estaban llenos del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo impacta donde quiera que esté. Y le sigue diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo dijo Joel en su tiempo. Vamos a ver qué dijo Joel en su tiempo y que Pedro lo recuerda en este momento cuando ellos están reunidos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Qué hermoso. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo dijo Joel, lo repitió Pedro en este momento, cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y les recuerda que en estos postreros días el Señor lo seguirá haciendo, porque Dios está derramando sobre muchas vidas el poder que viene del Espíritu Santo, esa llenura que tú y yo tenemos que tener. ¿Para qué? Para permanecer en los caminos del Señor, para avanzar, para no dejarnos
envolver por cualquier doctrina de error que nos quiera sacar del camino, porque se está dando la apostasía en este tiempo y muchos que por años caminaron con Dios, les sirvieron, hoy en día se han ido al mundo prácticamente, o viven una vida doble, no agradable al Señor. Muchos dicen que se equivocaron, que no era así. Entonces, ¿para qué sirvió esta palabra? Esta palabra que aprendiste, que viviste, que la disfrutaste, prácticamente no has nacido de nuevo, no te ha amanecido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí vemos cómo Pedro habla con autoridad, con poder, con llenura del Espíritu Santo, todo lo que los profetas habían mencionado. Y aquí lo relaciona en el libro de Joel, donde hay una gran verdad de los postreros días y en estos momentos lo que se vive en la iglesia del Señor. Dios está demandando a su pueblo que nos apercibamos, que no estemos durmiendo, que vivamos el día como si Cristo ya viniese, porque es necesario que nos pongamos a paz con Dios, que abandonemos el pecado, que hagamos las cosas como dice la palabra de Dios, esos mandamientos que hoy en día no se quieren cumplir. Personas que quizás dicen, no, ya Cristo pagó todo, ya yo puedo hacer esto, lo otro. Pues déjame decirte que nada inmundo entrará al reino de Dios. Nada inmundo, nada que huela a pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Y nosotros como sus hijos tenemos que vivir en santidad y Él nos va a demandar si nosotros estamos haciendo lo que hace el diablo, las obras de la carne, porque tiene que haber una diferencia entre el bien y el mal. Nosotros sabemos que es así, sino que la gente acomoda su pecado para disfrazar cualquier falta que esté cometiendo contra Dios más que todo. Porque a veces hizo esto y ofendió a la familia, pero al que prácticamente ofendemos primero es al Señor, porque Él está esperando de ti y de mí lo mejor. Que seamos esos hombres, esas mujeres llenos de Dios, arrepentidos, convertidos, que podamos tomar una decisión a donde estemos. No nos extraviemos, no nos dejemos llevar por doctrinas de error o por influencias de alguien que te proponga algo y tú accedas con tal de quedar bien con esa persona. Con el que tenemos que quedar siempre es con nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios altísimo, porque tenemos la guía del Espíritu Santo. Y no podemos faltarle, tenemos que permanecer allí dando esos frutos que son necesarios, esos frutos que nos acercan más a la salvación, que no nos dejan desmayar, que no podemos extraviarnos para que se cumpla la palabra que dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta palabra se cumple cuando nosotros de verdad buscamos a Dios de corazón y Dios mira tu corazón, porque Dios tiene que probar nuestro corazón, nuestra fe, y ahí sí Dios derrama su Santo Espíritu, no para que lo tengas allí de lujo, que yo tengo el Espíritu Santo, que recibir el Espíritu Santo, no. Para que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda verdad. Porque si veníamos en un camino ancho, donde estábamos extraviados,
donde no reconocíamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces prácticamente nuestra vida no tiene esperanza de vida eterna. Para cumplir tenemos que someternos a Dios con esos mandamientos que la palabra no los exige, no los demanda, pero Dios te da la oportunidad si quieres seguirle o no. Dios da la oportunidad de que escojas cuál es el camino que conviene a tu vida, qué es lo que tú andas buscando, si el bien o el mal, porque hay libertad, hay libre albedrío y tú verás si coges la puerta estrecha o la puerta ancha. Donde la ancha todo cabe, todos van, porque ahí no hay provisiones de nada, todo está bien, el pecado, las cosas adversas, desagradables a Dios, la idolatría, los odios, muerte, lo que le agrada al enemigo. Mientras que la puerta estrecha, difícil de entrar, cuesta, no es fácil, porque tienes que dejar todas esas arandelas que te alejan del Señor, que te ponen cierta distancia, y nosotros no podemos estar a distancia del Señor. Tenemos que estar allí delante de Él, postrados, buscándole, agradeciéndole todo el favor que trajo a nuestras vidas, todo el bien que cada día el Señor imparte a nuestros corazones para ser esos hombres y esas mujeres que podamos recibir lo que dice aquí: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Los prodigios, las señales se imparten cuando un hombre o una mujer que se ha guardado para Dios en búsqueda, en oración, en lloro, en gemido, allí en ese ayuno, en humillación, en vigilia y guardadito para Dios, puede Dios utilizarlo en estos tiempos para que el Espíritu Santo se siga derramando, porque parece que se han detenido los milagros, ya no se ve como antes esa cantidad de milagros. Dios no ha detenido su bendición, porque Dios hace milagros y sanidades, pero hubo un tiempo que eso era permanentemente, el Espíritu Santo haciendo, llenando, y hoy en día la gente, por no buscar, pierde la bendición. El corazón, cuando busca a Dios, recibe todo lo que Dios tiene, porque ese es como un paquete, un regalo, que allí viene todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El paquete tuyo no es igual al mío. El regalo que Dios te dio a ti es diferente al que me da a mí. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no somos iguales, somos diferentes. Dios hizo el molde tuyo de una forma, el mío de otra, y así. Siempre hay diferencia entre el uno y el otro, porque Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Sabe si soportamos X o Y prueba, y Él va a tratar con nosotros. ¿Para qué? Para que su Santo Espíritu permanezca en nuestras vidas, porque no podemos, después de conocer a Dios, de recibir al Espíritu Santo, y entonces dejar allí al Espíritu Santo que se contriste y que se vaya de nuestras vidas. Qué tristeza solamente de pensarlo, que nosotros como hijos de Dios, Dios nos dé un regalo y lo terminemos echando en la basura como si fuera un desecho. Aquí estamos viendo a un Pedro lleno del Espíritu Santo, dando un discurso a una multitud que le seguía, una multitud que también dudaba, que era incrédula, pero él estaba allí en medio de esta
de este pueblo, dándoles esa palabra, ministrándoles, confesando aquí lo que había dicho el profeta Joel sobre las señales de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Dice que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Hoy en día estamos viviendo la temporada de las calores y muchas personas están sufriendo por problemas de enfermedades, la presión, muchas vidas se ahogan porque no soportan el recalentamiento que tiene la tierra, que está afectando a muchas personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, haciendo estragos con la salud. Necesario pedirle a Dios, buscarlo más para que nos guarde de estos momentos difíciles en esta tierra, pero cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, encontramos ese oportuno socorro, ese cuidado, esa esperanza de vida, y ahí Dios nos está protegiendo de todo mal. Dice que el que le invocare en el nombre del Señor será salvo. Qué interesante saber que se nos dio algo, pero que tenemos que cuidarlo. Esa salvación que a través de su Hijo Jesucristo nos las dio al que quiera recibirlo en su corazón. Aquella vida que se despoje de ese viejo hombre viciado, lleno de pecado, de delitos, y que si tomamos la decisión de seguirle y también servirle, vamos bien, porque esta salvación nos va a alcanzar cumpliendo con Dios tal y como lo establece su palabra. Y está Pedro hablando con estos hombres y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como nosotros mismos sabéis. Menciona al Salvador, nuestro Jesucristo de Nazaret. Es mencionado por todo lo que él hizo en esta tierra, el tiempo que duró su ministerio, todas las maravillas, los muertos, los ciegos, los mudos hablaron, los cojos saltaron, resucitó a un hombre que estaba podrido, que tenía ya 4 días. Cuántas maravillas, libertó a hombres cautivos, mujeres, y hizo todo lo que el Padre le había asignado. Qué hermoso sería en ese tiempo ver tantos milagros, como Jesús, siendo el Hijo de Dios, andaba en humildad, llevando la palabra, caminando por diferentes ciudades, regiones, allí en las sinagogas, en medio de hombres que lo aborrecían, pero ahí estaba Jesús impartiendo la palabra que el Padre le había asignado para que muchos no se perdieran. Y está dándole ejemplo, en ese tiempo lo hizo, y Pedro lo menciona recordando todas las maravillas que hizo Jesús. Nos toca a nosotros seguir recordando las maravillas de Jesús, llevando esta palabra a cada rincón de la tierra, no dormirnos, mucho pueblo cabeceando. Pastores, en estos tiempos, levanta tu congregación al ayuno, vigilia, más búsqueda en el pueblo, y saca al pueblo a hacer la obra del Señor, porque nosotros no podemos estar en el confort, no podemos estar extraviados,
tenemos que hacer ese mandato y hacer discípulos a las naciones, a todo lugar, a la faz de la tierra. Como que si tú y yo ya recibimos la salvación y tenemos que cuidarla, hasta ahí fue, y tu familia, y el que está perdido en lo malo, ¿no te duele eso? Dios tuvo misericordia de nosotros cuando nos llamó, y nosotros tenemos que continuar con ese legado de impartir esta palabra. Pedro está aquí empoderado en medio de este pueblo judío, dándoles, recordándoles el sacrificio de Cristo, todo lo bueno que hizo el Señor antes de partir de esta tierra. Y dicen, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí lo menciona Pedro, dándose cuenta que era el Cristo que ellos esperaban, anunciando esta palabra de salvación, recordándoles a ellos que vino a ellos y no lo quisieron, lo despreciaron, lo entregaron para que terminase en la cruz crucificado. Era el propósito del Padre, pero el hombre en sí tiene que saber que eso fue una crueldad, tomar una vida y dejar que otro se la quite. Por eso es que tenemos que estar orando por las almas que necesitan de Cristo. Vidas sin esperanza, personas desahuciadas por la ciencia médica, hombres, mujeres en cárceles allí. Quizás a algunos se les ha determinado que más nunca podrán salir o que les espera la pena de muerte. Muchos se deprimen y mueren de tristeza en esos lugares. Otros que alcanzan a salir, pues no valoran el tiempo que duraron allí, que han podido buscar de Dios, porque sí hay vidas que van a predicar, hay muchos hermanos que predican en esos lugares. No se puede decir que no, que los hermanos no van. Yo soy testigo porque yo también hago esa labor y estoy viendo muchos resultados, muchas personas llegando a los pies del Señor. No es simplemente estar allí con una vida de apariencia y después cuando salgan me devuelvo al mundo, porque es que lo estaba haciendo era porque me estaban los hermanitos cuidando en medio de una cárcel. Porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe si lo estás haciendo de verdad o es simplemente por proteger tu vida. Dios nos conoce, Dios sabe lo íntimo en nosotros, qué pensamos, qué hacemos, si hacemos el bien o hacemos el mal. Y Pedro se levanta como ese atalaya, recordándole a ellos que murió Jesucristo con mucho dolor. Y allí está dándoles este discurso, prácticamente recordándole el mal que ellos como hombres que no tuvieron sabiduría dejaron que el Señor fuese crucificado. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Fíjese que el salmista David, el rey David, también lo menciona en muchos de sus salmos, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y dice, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida,
me llenarás de gozo con tu presencia. Qué bonito estas expresiones de parte de hombres de Dios que les alcanzó el amor de Dios, que pudieron obedecer la voz del Dios Altísimo en su tiempo y que Dios los llenaba de gozo, de su presencia. Y aquí está Pedro lleno del Espíritu Santo, hablándole a un pueblo que ya había conocido al Cristo Salvador. Y les dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aquí Pedro le recuerda el linaje de Cristo, que ya estaba profetizado. Dios le había dicho al rey David que su reino sería perpetuo, duradero, y de allí venía el linaje a través de estos reyes que Dios levantó en ese tiempo, como el rey David, el linaje de Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa bendición de saber que nosotros tenemos un linaje de reino. Y le sigue diciendo: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Era intachable, un hombre siendo el Hijo de Dios, que vivió en medio de un pueblo que dudó de él, que muchas veces hombres que no le amaban lo acusaban de cosas injustas, viviendo momentos duros con los escribas, los fariseos, los saduceos, con los sacerdotes de aquellos tiempos, que simplemente estaban allí era para hablar mal de Jesús. La Sagrada Escritura lo dice, y que nosotros como sus hijos tenemos que valorar, no dudar por ningún momento de que Cristo es el que salva, el Cristo que vino a la tierra y que viene por segunda vez. No va a venir a predicar, no va a venir a caminar los barrios, las ciudades, las naciones. Viene es a buscar a un pueblo que se haya mantenido en obediencia, en humildad de corazón, que haya guardado los mandatos divinos y que esté preparado. Porque si tú y yo no estamos preparados, nos quedamos, no vamos a ser levantados. Por eso estamos en procesos todos los días, para que Dios quite de nosotros las impurezas que tenemos en el corazón. Dios llama a corazones puros, sinceros, que obedezcamos el mandato de Dios. Y Pedro está allí levantado como ese hombre, impartiendo esta palabra, dando ese discurso que quizás a muchos no les gustó, y en este tiempo cuando uno lo hace a muchos tampoco les gusta, pero es necesario predicar sobre estas cosas. Dice aquí el 31. Bien, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, así fue, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Fíjese que él no lo resucitó más nadie, sino el mismo Dios. Lo dice la palabra en el libro de los Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, lo dice Pedro en el libro de los Hechos. Lo decimos nosotros porque creemos en Dios y en su palabra. Así que exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros veis y oís. Qué bonito. Se cumplió la palabra, se cumplió la promesa, y ellos también estaban llenos del Espíritu Santo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Las promesas se las dio a David, las promesas el Señor nos las da a nosotros, y siguen las promesas aquí en la palabra, solamente que nosotros tenemos que creer a esas promesas, no dudando, porque si no creemos a su palabra, no pasa nada. Nosotros impartimos fe y tenemos que tenerla, porque a veces hablamos de fe, pero no la tenemos. Tiene que ser una fe genuina, una fe de corazón, que lo que tú digas: Señor, me va a hacer esto, mi familia es salva, Señor, en tu nombre, creerlo de corazón, que esa promesa se cumple. Y dice el 30, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien nosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese que no fue en vano la muerte de Cristo, lo hizo Señor y lo hizo Cristo Jesús, el único nombre que es honrado, que la tiniebla no puede escuchar cuando nosotros decimos: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el único nombre que la tiniebla reconoce, que respeta y retrocede. Y mire, estos hombres están allí escuchando a Pedrito todo este discurso. Y dice la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínense, ¿qué haremos tú y yo con esta palabra que llega hoy a nuestras vidas? Que Dios nos está recordando todo el proceso que uno vive en los caminos del Señor, que en el tiempo cuando Pedro les recuerda toda la vida de Cristo, la muerte, la resurrección, todo el mal que el hombre le hizo, pero a la humanidad le hizo un bien, porque al resucitar pues nos trajo a nosotros la salvación, que tú y yo tenemos que atesorar. No podemos ser desagradecidos y tirarla allí, porque es que ya Dios me hizo el favorcito y ¿para qué voy a estar buscando a Dios si es que me duermo, me aburro? Yo quiero gozarla, quiero pasarla bien. Ojo con eso. Nosotros cuando nos acostamos, cerramos los ojos, nosotros no sabemos si los vamos a abrir el día siguiente, porque la muerte es como un relámpago, es como la neblina en un instante. Y nosotros no podemos abusar del amor y la misericordia de Dios. Todo esto que estaba hablando Pedro en este discurso es para traer a memoria todo el bien que Cristo nos dejó. Este libro de los Hechos nos recuerda muchas cosas a la iglesia del Señor. Por eso estoy leyendo esta palabra, porque el Señor me mostraba que teníamos que leer este libro. Con la palabra yo veía que era en el libro de los Hechos, y a la iglesia del Señor se le da revelación en todo el libro, desde el principio hasta el fin, para que tú y yo podamos ponernos a paz con Dios. Si lo estamos cometiendo cosas malas, lee la palabra, busca de Dios, arrepiéntete para que puedas caminar como a Dios le agrada. Y estos hombres le dicen: varones hermanos,
¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, la orden fue arrepentimiento y bautismo. Eso fue la orden que el Espíritu Santo le dio a Pedro, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, no es fácil bautizarnos, porque la persona que no lee la palabra piensa que ya estando niño lo bautizaron. Tenemos a Cristo de ejemplo, que se bautizó a los 30 años, porque un niño no conoce todavía qué es el pecado cuando está pequeño, y muchas personas se dejan llevar, no, que si no lo bautiza se lo lleva a la bruja, se lo lleva no sé quiéncito, si se muere se va para un lugar de yo no sé cosa. En la Biblia no dice nada de eso. Los niños son como los ángeles que si mueren, ellos van directamente a la presencia de Dios, porque vienen en inocencia, todavía prácticamente no han cometido pecado, y no hay otro lugar donde una vida puede estar. O se va para el cielo o se va para allá, donde muchos han querido irse, porque Dios no hizo el infierno para que nos fuéramos para allá. El que se va para allá es porque quiere, porque cogió el camino ancho. Y Pedro está aquí hablando con sabiduría, con denuedo, y les dice que esto es para perdón de pecado, para que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Dice Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo el que quiera, el Señor extiende la invitación, el que quiera, el que no quiera, se la perdió. Así de sencillo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo dijo Pedro en ese tiempo, y en este tiempo los Pedros de ahora también lo dice, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, ya no eran 120, ya eran 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. O sea, hubo un mover bonito de parte de Dios en ese tiempo, porque dice que perseveraban en la doctrina. En este tiempo hay que perseverar en la doctrina de Cristo, no extraviarnos. Hay muchas congregaciones donde se adora al maligno, y aquí dice la doctrina de Cristo, y estar en comunión con Él, repartiendo unánimes el pan, las oraciones unidas, todo en unidad. Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, lo dice el Salmo 133. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra, para que nosotros como pueblo de Dios nos alineemos con Dios. Si estamos mal, que Dios nos ayude para que esa salvación no se pierda. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque es martillo que quebranta la piedra que tenemos en el corazón. Quita todo mal pensamiento, Padre, aquel que se extravió cuando andaba contigo, Señor, vuélvelo a tu camino. Aquellos que no han creído, Señor, revélate, Padre,
que seas tú dando experiencias, Padre mío, derramando de tu espíritu sobre toda carne, como lo dice el libro de Joel. Obra y ministra, Padre, así como levantaste a ese Pedro, que quizás no sabía si podía dar ese discurso, pero lleno del Espíritu Santo se levantó y 3,000 se convirtieron en ese tiempo, Padre mío. Levanta esos Pedros en este tiempo. Levanta hombres y mujeres aguerridos, Padre, para llevar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Levanta las congregaciones, levanta a los pastores, los líderes, Padre, las ovejas. Mira cuánto pueblo cabeceando, dormitando, pero tú no nos has llamado a estar ahí en una silla de confort, sino a buscarte, Señor, a perseverar por esa salvación, a llevar la semilla a cada rincón de esta tierra, Señor, para que nadie se pierda, sino que lleguen al arrepentimiento, a esa conversión y puedan tomar la decisión de bautizarse para ser salvo, Dios mío. Te doy gracias por la vida, Dios, que tú levantas hoy con propósitos, Dios mío, y que a partir de este momento, Padre mío, se ponen a paz contigo. Y te doy gracias por todo aquel que se dispuso en este momento a hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay vidas que están en sintonía. Nuestro hermano Jorge Anaya, bendiciones, hermanito. 1000 bendiciones. Ana Elis Hurtado, nuestra hermanita Filomena Salgado, muchas bendiciones, una guerrera del cielo, aleluya. Nuestra hermanita Carolina Roja, ella es fiel oyente desde hace mucho tiempo, siempre está pendiente de las programaciones en las emisoras donde enseñan bien la palabra. Nuestra hermana Caterine Peñaranda, Humberto Zuluaga, nuestra hermana Jessica Sarmiento, el hermano Antonio